Salsan 2. Casa de Vida Shantinilaya. España, 1 de agosto de 2020. Entonces seguiremos adelante con lo que quieras. Un elemento importante también, que había sido desarrollado extensamente por Nisargadatta durante su vida, pero también en 2012. Insistió mucho en reconocerse a sí mismo de una manera simple, tratando de tener recuerdos, no de vidas pasadas o traumas, sino simplemente de sus 2 años, antes de 4 años, cualquiera que sea el recuerdo, porque entre 2 y 4 años, todavía no hay conciencia de ser un individuo en el planeta, y dijo que si quieres recuperar la libertad que siempre has tenido, no es para dar vida a tu vida o a tu historia, sino para recordarte del estado en el que estabas antes de que apareciera la individualidad. Por lo tanto, también puede ser una técnica hoy en día, sin hablar de regresión ni nada, para tratar de recordarte escenas de tu vida cuando eras muy pequeño, entre 2 y 4 años de edad. Pero en lo que estaba diciendo, es una forma bastante radical de entender, y eso es solo decoración, una falsa identificación inducida por mamá y papá llamándote por tu primer nombre, o un pequeño nombre, que literalmente crea la sensación de individualidad. Pero antes de los 4 años de edad no se tiene ninguna individualidad, el cuerpo astral no está constituido, es el cuerpo del ego por supuesto, el cuerpo del sufrimiento y el cuerpo mental llega mucho más tarde, a los 12, 14 años de edad. Elisa. Sí, me recuerdo de algo que no viene de mí, pero recuerdo que cuando era pequeña, siempre decía, el niño tiene, se llamaba Nené, el niño tiene hambre, el niño tiene eso. ¿Por qué se llamaba Nené? Habló en tercera persona. Elisa. Se llamaba Nené. Nené tiene hambre. Elisa. Habló en tercera persona. Sí, sí lo era. Hermana. Porque le habló como tú le hablaste, le dijiste niño, pero no nené. Elisa. No, yo le decía a mi marido, el nené, mi abuela, mi madre y todo el mundo le llamaba nené, así que no se identificaba, decía, la llamaremos nené. Elisa. El nene. Es cierto que cuando eres pequeño, hay cosas que son difíciles para ellos. Además, los recuerdos que tendrás, verás si logras sacarlos a relucir. Yo tengo algunos de ellos cuando tenía 2 años, y estos recuerdos, ves que no estás en el cuerpo, no ves desde lo que estás haciendo, ves en visión panorámica. Es una prueba indeleble de que no eres ese cuerpo. Recuerdo muy bien por ejemplo que yo tenía 2 años, estaba dando vueltas en la gran terraza de los abuelos con un triciclo de pedales, pero no reviví la escena, cuando la recuerdo, como si estuviera en el triciclo, sino en una visión telescópica, es decir, una visión panorámica de esta niña que está en su triciclo. Si revives ese tipo de memoria, entenderás que la identidad es un señuelo, y funciona siempre. Pruébalo, ya verás. Pero no puede ser dirigido por alguien, no puedes hacer como dices una regresión, porque hay una implicación, tiene que ocurrir por sí mismo. Dejáis flotar vuestra memoria, todos tenéis escenas de la infancia de cualquier tipo, volvéis atrás en el tiempo a antes de tener 4 años, y veréis que los recuerdos que van a venir, las impresiones, la experiencia de la escena, no está en el cuerpo, estáis fuera del cuerpo, en ese momento, eres el espacio. Luego, por supuesto, a partir de los 18 meses, 2 años, las fontanelas se cierran. Al nacer, hay un ángel que pasa y se calla, el hueco que tienes en medio de tus labios, por no decir la verdad. Pero cualquiera puede traer recuerdos. Hay otro medio un poco más brutal que usé incluso en el momento del comienzo de Outres Dimensions, que es el renacimiento. ¿Conoces que en España, el renacimiento? Hermana. Sí. Haces que la gente se hiperventilen, van a entrar en una verdadera crisis de tetanía, pero en lugar de dejarlos ir al espacio en cualquier lugar, los traes de vuelta al nacimiento, a tu nacimiento, y ahí, es la explosión, el sueño se va volando. Solía hacer esto en grupos al principio de Outres Dimensions. Muy simple, la gente se acuesta, los hacemos hiperventilar hasta una verdadera crisis del tétano, y luego se libera completamente, siempre y cuando no los dejemos ir a ningún lado sino que los dirijamos al momento de nacer.
Y cuando asistes al renacimiento, espontáneamente no puede volver, pero con el renacimiento regresa muy bien, un poco como la lectura del nacimiento que solíamos hacer con los cristales, ¿recuerdas con, incomprensible, el año pasado? Podías ver la escena del nacimiento, pero ahora vas a vivirla, y te vas a dar cuenta de que no estás ni en el útero ni en el bebé. Lo ves desde un rincón de la sala de partos, y allí te libras de la sensación de ser un individuo. No estás todavía en el estado natural, pero tienes una prueba fundamental de que estás simplemente en este cuerpo, pero que no eres este cuerpo. Hermana. Recuerdo antes, Elisa. Pensé que esto era una duplicación, se debía más bien al hecho de que estás entrando en tu alma, en tu cuerpo astral, sí. Elisa. Pero entonces. No vuelves al nacer, si quieres el alma queda atrapada 40 días antes de la concepción, porque puedes traer a la memoria 40 días antes de la concepción, el alma ya está allí, pero no está colgada. Desde el momento en que se produce la fecundación del óvulo por un espermatozoide, el alma envía 2 hilos de luz que desencadenarán la embriología, en realidad, y en el momento del nacimiento, el primer grito, los otros 22 hilos de luz comienzan a tomar posesión del cuerpo, pero sin estar en el cuerpo. De hecho, lo que se llama el chakra del alma, encima del pecho derecho y el chakra del espíritu, encima del pecho izquierdo, es a través de estos puntos que el alma penetra y queda atrapada por la materia desde la edad de 3 o 4 años, ya que el alma se aloja en el hígado, el lugar de la memoria y el recuerdo, el lugar de la previsión y el plano, como lo describen los chinos en la medicina china. El hígado es el lugar de la anticipación y la planificación, el lugar de la guerra, como dicen los chinos, que nos permite ganar la batalla sin luchar. Hubo una gran enseñanza por parte de Mananda Moyi en 2011 sobre la entrega del alma al espíritu, para no nutrir más la materia sino para abrirse al espíritu. Pero no fue suficiente por una razón muy simple, es que la anomalía primaria es un circuito de energía del cuerpo etérico, que no está en un meridiano de acupuntura o en lo que se llama un nadir en la medicina ayurvédica. Cuerpo etérico, es una estructura casi invisible que devolverá la información del espíritu y la información del alma a la materia. Este es el confinamiento. La resolución de la anomalía primaria a nivel colectivo, la disolución de los espejos de Van Allen, el cinturón de Van Allen, que es un plasma, ha hecho visible la anomalía primaria que todos llevábamos, especialmente las mujeres porque son las creadoras, lo que significa que no puede haber recuerdos de la verdad dentro de la persona, porque en estos casos, todo lo que vives, que parece liberador, será devuelto al cuerpo. Esto es lo que también les decía en relación con la psicología, ustedes resuelven algo de un plano, creen que se elimina por encima de lo causal, mientras que con los años descenderá al cuerpo en el territorio psicológico que corresponde a un órgano en general, y desarrollarán una enfermedad degenerativa en el órgano objetivo de la función psicológica. Siempre es así. Por eso muchos neurocientíficos hoy en día denuncian toda la psicología y todo el psicoanálisis como una estafa monumental del siglo XX. Además, lo que llamamos el cuerpo del sufrimiento, el personaje, el ego, es solo un cuerpo de memoria. Todos lo sabemos, somos el resultado de nuestros condicionamientos, de nuestra educación, del aprendizaje de hábitos, lo que llamamos educación, escuela o familia, que nos fortalecerá en la ilusión de ser una persona. Y eso es todo, tenemos lazos familiares, tenemos lazos emocionales, tenemos lazos con la profesión que hacemos y nos identificamos con todos esos lazos. No hay espacio para la libertad en eso, son las convenciones sociales, morales y emocionales que son, yo diría, el sueño dentro del sueño. Hermana. ¿Eso corresponde a los cuerpos en dolor? ¿Cómo? Hermana. Cuerpos del dolor por Eckhart Tolle. Sí, también habla de eso, por supuesto. Hermana. La anomalía primaria, no lo hiciste, la anomalía primaria, ¿cómo la arreglamos? ¿Cómo llegamos a ser? Hermana. Para resolver el problema de la anomalía primaria para las mujeres, por ejemplo. Déjalo. Se llama abandono a la luz en el sentido que Anael lo definió antes de las bodas celestiales y durante un año en 2009, lo que en ese momento no entendíamos, porque decir abandono a la luz, incluso yo, no lo aceptamos, no significaba nada. ¿Qué quieres decir con rendirse a la luz?
Ya que buscábamos la luz, no podemos rendirnos a ella. Elisa. Cuando ya no te interesa nada, hace unos años me interesaban muchas cosas, la pintura, la escritura y todo eso. Ahora no quiero nada, no hay nada que me interese. Los amigos vienen, salimos, yo voy, pero por lo demás no me apetece. Es la ausencia de deseo, también puede ser una enfermedad llamada acerix, acedie, es una enfermedad en la que ya no haces nada, estás en postración. Pero la diferencia es que cuando no hago nada, estoy en la felicidad, mientras que el que no hace nada y el que no quiere hacer nada y está ansioso, eso es patológico. Puedo quedarme varios días sin hacer nada y decidir ir a un restaurante, eso no cambia nada. Ya no hay diferencia, hay continuidad. Solo recuerda. Elisa. Dice que sí, que tal vez vaya a pasar el tiempo. Pero yo digo que ni siquiera es para pasar el tiempo, vas y eso es todo. Está ahí y eso es todo. Recuerda lo que dijo Oso en 2017 y 2018, cuanto más tranquilo te quedes, más silencio caerá sobre ti. No puedes buscar el silencio, no puedes buscar la libertad. Elisa. Fue Anael quien dijo. No, fue Oso. Risas. En el 2017. Si la humildad y la sencillez parecen estar fuera de alcance en términos de comprensión o vivencia, adopte la pereza y guarde silencio, y descubrirá la inmutabilidad. Si quieres ver crecer los pies del tomate, los ves crecer sin pedir nada, y el silencio caerá sobre ti, pero no puedes buscarlo. Recuerde esta frase esencial. Nunca es la persona la que se libera, es imposible, es usted el que se libera de la persona, de la idea de ser una persona. Sí. La ausencia de deseo es. No podemos oír nada. Hermano. La ausencia de deseo viene de ir al tiempo cero, cuando llegas al punto cero, crea una ausencia de deseo vas a repetir la pregunta ¿por qué? Elisa. Sí, así que si la falta de deseo, sí. Elisa. Y si se produce en el tiempo cero, ya no se puede tener deseo. Hermana. ¿Y si es la señal de tiempo cero? ¿Y si lo es? No hay deseo, pero eres libre. Hermano. De acuerdo. Eres libre de decidir hacer el amor, eres libre de decidir ir a comer, pero no estás sujeto al hambre o al deseo sexual, una gran diferencia, no hay impulso. ¿No es ese el punto? Hermana. Si está relacionado con el punto cero. ¿Cómo? No lo entendí. Elisa. Si está relacionado con el punto cero. Sí. Hermana. ¿La ausencia de deseo está relacionada con la presencia del punto cero? Por supuesto que sí. Hermana. Cuando no te sientes como. Mientras no haya un punto cero, mientras el tiempo no se detenga, mientras el espacio no desaparezca, no puedes ser libre. Hasta que no lo experimentas, sigue siendo un concepto aunque lo aceptes. Realmente tienes que vivir este momento y allí, no hablo de estar en el medio y ver toda la creación, sino simplemente, allí presente, disponible, y allí, en ese momento, vivirás el gran silencio. Esta es la experiencia que Krishnamurti describió cuando tenía 18 años, cuando perdió a su hermano. De repente el paisaje fue reemplazado por la verdad, no estaba pidiendo nada, estaba mirando el paisaje. Eso es lo que te digo cuando te digo que mires un tomate, o cuando te digo que tomes un pincel o hagas lo que quieras. Hermano. Es cierto que al llegar al tiempo cero, encuentro que eso hace que las cosas sean un poco más, ¿qué ha dicho? Discusión en español. Recuerda que todo lo que te diga, luego la pregunta. Elisa. La pregunta es esta, no querer hacer nada, está relacionado con el punto cero. A menudo sí en el momento, a menudo sí. Ves impotente la desaparición de los pasatiempos, la desaparición de las cosas importantes, pero no te priva de ellas. Es decir, que tu comportamiento no está vinculado a la historia, no está vinculado a una emoción, no está vinculado a un impulso fisiológico, ya sea el hambre o hacer el amor, comes cuando te apetece, haces el amor cuando decides pero no cuando tienes un impulso. Elisa. Una ilusión, estamos acostumbrados a tener una ilusión todo el tiempo, estoy feliz de ir a los restaurantes, pero ya no voy allí porque tengo una ilusión, voy allí porque, pero sigue siendo una ilusión porque a veces pienso. Me gustaría comer algo, llego al restaurante y ya no tengo hambre.
Además, no tenía hambre, era la idea de comer. Así que es cierto que es muy desestabilizador en relación con los hábitos, pero eso es precisamente lo que rompe los hábitos y la memoria. Y no hay nada mejor hoy. Elisa. Es verdad, es un punto muy desconcertante. Sí, es desconcertante, pero si lo sustituyes por la absorción de la observación, si esa observación es la de un objeto, una planta, discusión en español. Elisa. Porque la mente no está acostumbrada a eso. No está acostumbrada a ello en absoluto. Elisa. La mente encuentra extraña esta nueva situación de libertad. Así que tienes dos maneras de promoverlo, o simplemente observando lo que está bajo tu mirada, tomé el tomate, risas. También puede ser la expresión de algo que te cautive, qué sé yo, la pintura, el dibujo, pero también, más fácilmente, observar lo que pasa en ti en ese momento. Observas que te haces preguntas, ¿estás confundido? ¿Por qué soy así? Acostúmbrese a observar incluso el pensamiento y comprenderán muy rápidamente que no eres tú. Verá, intento darle una especie de pedagogía del instante presente, o al menos acercarme a él porque ese es el propósito del encuentro, pero lo tiene todo a su disposición en el sueño, en la realidad que conocemos. Así que antes, era necesario entrar en resonancia, por eso había todos los contactos con la gente de la naturaleza y ya no solo con entidades de lo alto, sino con entidades terrestres. Fame, es terrestre, no está en otra parte. Erelim, Eriane, todos los pueblos, Cenel, están en la tierra, no están en otra parte aunque sea en una dimensión más etérea. Verás, hoy en día, es aún más simple. Observar lo que es, no juzgarlo, no cambiarlo, no interpretarlo. Observa lo que hay, fuera o dentro, y si estás demasiado confundido con no hacer nada y tu mente te dice, pero no es normal, entonces debes decir que irás y harás pintura, música, canto, lo que quieras. Eso es atención, pero atención derivada. Discusión en español. ¿Por qué tan pronto como algo sucede, para todos, cualquiera, si también es un sufrimiento, tienes la impresión de que debe ser resuelto, que debe ser entendido, que debe ser analizado, y entonces se acaba, te embarcas en un viaje a la historia? En cierto modo, tienes que ir más allá de toda causalidad. Para hacer esto, ser realmente el observador, sin juzgar nada, observas dentro de ti mismo que sientes tal o cual emoción, tal o cual tensión, no intentas resolver nada, no actúas, observas. Pero si buscas explicaciones, justificaciones o vincularlo a un elemento de sufrimiento del pasado, incluso si estás curado, reforzarás la ilusión tanto más cuanto que funciona, lo energético, todas esas cosas, funcionan, pero en ningún momento te liberarán de ninguna historia. Mantienen la causalidad, mantienen la ilusión de la persona y, en última instancia, es una trampa. Es por eso que hoy en día, todavía estamos desarrollando mucho esta noción del instante presente. Todos conocen a Eckhart Tolle, pero puedo darles docenas de nombres de mujeres que solo hablan de esto, y que vivieron la misma experiencia que Krishnamurti tuvo cuando perdió a su hermano. Estaba tan agarrado por el sufrimiento, que hay una inmovilidad congelada, no dinámica, congelada y no dinámica, y de repente el velo se rasgó. Y eso puede suceder bajo cualquier circunstancia. Para mí, recuerdo un día que estuve en París en una iglesia que estaba en manos de uno de los hijos espirituales del Padre Pío, el hijo espiritual del Padre Pío que se llamaba, que ahora está muerto, que se llamaba Padre Estafiro. En ese momento, estaba en mi período del rosario crístico y recé 1 hora y media al día, el rosario, lo que se llama los 3 rosarios, y en esa misa asistí, cuando no esperaba nada, estaba sentado, simplemente observando, y entonces allí el cielo se desgarró, vi cuando el padre Estafiro levantó el cáliz como en una caricatura, una gran lágrima y 2 ángeles descendiendo con la luz blanca en la hostia. Nunca he tenido otra oportunidad, pero en otras iglesias, lo que baja no es realmente la luz. Pero que lo viviera, no es por eso que era libre en ese momento, era joven, pero sin embargo tenía la prueba real y concreta de la existencia de lo invisible. Este es el tipo de experiencia que puedes tener ahora, simplemente siendo amable contigo mismo. Cuando se tiene una enfermedad, es normal querer curarse por todos los medios posibles, pero primero hay que intentar aceptar lo inaceptable.
tienes que subir un poco el aire acondicionado, hace mucho calor afuera. Elisa. Tengo demasiado calor, no puedo, tengo demasiado calor ahora mismo. Sí, hace mucho calor allí. Discusión en español. Se está calentando. Elisa. Sí, ahora se está calentando. Traten de no juzgarse a sí mismos, solos, no es delante de sí mismos, no es delante de un terapeuta al que le piden ayuda, sino delante de sí mismos, delante de una enfermedad, delante de cualquier cosa, incluso si es fatal. Observa, no reacciones aunque sepas que necesitas ser tratado y ve a ver a alguien, pero cuando estés solo, no busques del mediodía a las 2. ¿Por qué tienes esto? ¿Qué es este castigo? ¿Qué es este error? No hay ningún error. Espera, tú lo haces delante del micrófono, yo lo haré al lado del micrófono. Risas en la habitación. Así que no te preocupes por lo que oigas, es un ruido de ventilador. Risas. No son eructos ni flatulencias. Traduce de todos modos, estoy abriendo de par en par, es el movimiento del ventilador. Parloteo y risas en español. Mira hoy, tienes tantas oportunidades para conocerte realmente, no hay necesidad de buscar el mediodía a las 2, no hay necesidad de librar aunque la tengas, aunque te guste. Esta es la frase que Anael me repitió durante años. Ikinunk, aquí y ahora no importa lo que te digamos, Ikinunk, nos contó la historia. Si hacen esto con ustedes mismos con amabilidad, no digo que no tengan que ir al cirujano, al oncólogo o hacer rehabilitación, pero cambiará todo dentro de ustedes. La aceptación pone fin al sufrimiento aunque tengas que irte y solo puedas vivirlo. Creo que tendremos testimonios que han llegado hasta allí, de alguien que ha vivido con un cáncer terminal, alguien que está completamente en paz. Yo soy el que lo tiene, pero es para el abuelo, vamos a copiar la pregunta. Discusión en la sala. El chiste del ventilador. ¿Eso es lo que nos pone calientes? Eso es lo que me han dicho, lo tuerces un poco. Sigue ardiendo, ardiendo totalmente, eso es lo que me han dicho. Hermana. Eso es. Mira la pedagogía de Ágape, no es una enseñanza. No voy a hablarte de enseñanza, ni ahora, ni de técnica, la vida es el maestro. Si estás lúcido, si estás completamente presente en lo que es, pasarás por ello, eso es lo que he estado repitiendo durante años. También le permitirá posicionarse. ¿Qué es importante? ¿Tu historia, tu karma, tu personaje o la libertad? Es uno o el otro. Es tu elección. Fanfarria, luego risas por toda la habitación. No, pero francamente, hace un calor insano aquí. No sé lo que está pasando. ¿Eres tú el que se está calentando? Risas y charlas en la sala. Elisa. No puedo creerlo, es una locura, sentí en un momento que, estoy teniendo una especie de sofoco en mi interior. Elisa. Yo también. Por eso te dije que no podía soportarlo más. No es la temperatura de afuera. Discusión en español. Vamos, sigamos, ¿tienes alguna otra pregunta sobre este instante presente, sobre la presencia, sobre el estado natural? Elisa. Tal vez vamos a quemar hoy. Nos acercamos a las 3, de todos modos ya tenemos luna llena desde ayer. Elisa. Sabes que tengo todo anticipadamente para poder quemarme aquí delante de ti. Elisa. Tenía un recuerdo, te lo dije, pero para mí lo interpreté de otra manera. Fue cuando Daniel murió, entré en la habitación, él estaba acostado, pero el shock que me dio fue tan, ¿entendido? Elisa. Que lo vi desde fuera. Bueno, sí. Elisa. No estaba en mi cuerpo. Pero eso es lo que pasa cuando tienes un accidente o un choque violento, mueras o no. Por ejemplo, un accidente de coche, sientes que tu vida está en juego. Ya estás fuera de tu cuerpo. No en esta vida, pero recuerdo cuando era un trovador en el oeste de Inglaterra en 1530, traducción al español y risas. Y me tiraron desde lo alto del castillo, porque me burlaba de la señora del castillo, a quien no le gustaba nada, y me hizo caer desde lo alto del castillo a las rocas. No sé, unos 30 metros de altura, pero ya había salido de mi cuerpo antes de tocar el suelo. Eso es lo que sucede en los choques sépticos, en los accidentes extremadamente violentos, una enfermedad que estalla muy repentinamente.
Esto es lo que describen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. La primera etapa de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, están en un rincón de la habitación y ven lo que sucede cuando están en la sala de operaciones. Y allí, donde es aún más sorprendente porque hay algunos que tuvieron la idea de estudiar lo que le sucede a la gente que fue ciega de nacimiento, no ven nada desde que nacieron, han sido operados, han estado en coma, o en shock por una u otra razón, y todos describen, al salir de sus cuerpos, que estaban en la sala de operaciones, el color de su pelo, de su ropa, de las paredes, sin ojos. Todos hemos tenido estas experiencias, incluso en un sueño, estas experiencias de decorporación, incluso estando en el mismo ambiente, ocurre con extrema frecuencia. Cuando te agarra un shock, como dices, tú por la muerte de Daniel, Elisa. Sí, pero aparte de eso, sentí que fuera lo que fuera, no era dramático. Eso es gracioso. No, no, no lo es. Elisa. Entonces, no creo. Es dramático para una madre, pero no es dramático para lo que eres, es dramático para el rol. Elisa. Sí, pero el personaje sí, pero yo estaba viendo el personaje. Y cuando estás en esa observación, no hay emoción posible. Elisa. Pero me confundí porque me vi a mí misma fuera, y no lo entendí. Dije. Entonces, ¿qué es lo que está mirando, aquel, que era entonces? Sí, crea disociación, por supuesto, es casi un estado esquizofrénico, esquizofrénicos, estados psicóticos, eso es todo. Si dices que este cuerpo va a ir a comer, este cuerpo esto, este cuerpo aquello, porque realmente se ve a sí mismo desde el exterior. Incluso mira los discursos que todos hemos usado, de alguien que se dice que no está arraigado, lo trataremos para arraigarlo, pero esto es una mierda monumental, no puedes estar en otro lugar que no sea aquí y ahora, piénsalo por 2 segundos. Estás huyendo en tu cabeza pero sigues aquí, aquí, aquí y ahora. Incluso si te sientes como si estuvieras al lado de tus zapatos, el cuerpo astral fuera de paso o el cuerpo etérico encima de ti, estás ahí, no puedes estar en ningún otro lugar que no sea donde estás. Elisa. Pero entonces, como ves en el aura, están desplazados, el aura está desplazada. Sí, por supuesto, por supuesto. Elisa. El aura etérica está desplazada. Está realmente desplazada, por supuesto, así que la ves, cosas que ves comúnmente. Pero la interpretación que hacemos de ello, le decimos a la gente que estás al lado de sus zapatos o que están flotando, sí, se ve en los cuerpos sutiles, pero incluso en lo que podemos ver, no estás en ningún otro lugar que aquí y ahora, de nuevo el estado natural. Elisa. Crece en todas partes. Otra cosa. Elisa. Eso no es normal, tienes que comprobar la resonancia de Schumann. No, ni siquiera eso. Elisa. No lo ves, así que es Nibiru. No sé qué está pasando, pero algo está pasando. La resonancia Schumann, eso es todo, no, no hay nada, está en calma. Hermana. La calma antes de la tormenta. Tal vez sea Nibiru. Discusión en español. ¿Algo más que preguntar o decir o expresar? Elisa. Cuando, con un dolor que no podemos ver, es cuando el alma se disocia. ¿En qué? En él. Hermana. Los dolores que el alma no quiere ver, es que cuando hay disociación, en el momento de... Hermana. El hecho de no querer ver el alma que se presenta, es lo que crea la disociación. ¿De qué estamos hablando? Hermana. ¿Te refieres a cuando el alma es capturada, sí, se separa del cuerpo? Esto se llama convulsión del alma, que ocurre en choques violentos, la pérdida de un niño, un accidente de coche, un coma, que son las etapas preliminares de las experiencias cercanas a la muerte. Este es el cerebro que ya no funciona. Elisa. Y esta alma, dijo, no pasa nada. Ese era el propósito. Tenía la impresión de que había llegado el momento. Estaba escrito. Elisa. Ya estaba escrito. Y que ahora, es como si me dijera, se acabó, ahora se acabó, tranquilo, se acabó, no me decía eso, pero... Cuando digo que está todo escrito, no es un concepto o idea loca, es la pura verdad.
Todos hemos escrito nuestros guiones, y es precisamente en las cosas más intolerables e inaceptables que te suceden en la vida, como a todos los demás, que tienes la mejor oportunidad de vivir la verdad. Este es todo el principio del choque de la humanidad que Sri Aurobindo describió, individual y colectivamente. Es el asimiento del alma, como dices, hay algo que te congela. Elisa. Tienes que reconocerte a ti misma, lo reconoces después. Sí, por supuesto, porque te ves a ti mismo fuera del cuerpo, ves que no eres tú misma. Elisa. Sí, pero reconoces el evento que es. Está escrito. Pero eso no significa que después no tengas que llorar como un ser humano. Elisa. Pero quien llora es el personaje. Así, es el luto a nivel de personaje. No olvides que el cuerpo de sufrimiento, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, son el cuerpo de sufrimiento. Estar sometido a estas emociones es una prueba de inmadurez total, no hay necesidad de luchar contra las emociones, hay que atravesarlas. Entonces, ¿qué nos dicen todos los que trabajan con energías? Vamos, vacía tus emociones. No puedes drenarlas. Puedes enfrentarte a ellos, eso es todo. Y cuanto más los aceptes, más los aceptas, menos se apegarán a ti. Es como con los pensamientos, cuando ves las formas de pensamiento en el aura mental, puedes ver los pensamientos que vienen del exterior pegados al aura, y cuanto más un pensamiento está presente, es algo que no sale de tu mente. Elisa. Algo que. Eso no te deja, ahí estás pensando en lo mismo una y otra vez. Los pensamientos repetitivos, bien los observen, no los acepten, pero sobre todo no los rechacen, como dije en su momento, acogen, los demonios, los sentidos, todo eso porque es lo que llamé la reabsorción de las esencias. Así que no se trata de oponerse a la mente, de oponerse a las emociones, es natural, sino simplemente acogerlas, observarlas, dejarlas ser. Y verán, todos hemos notado que si nos aferramos a una emoción porque queremos entenderla, se hará más fuerte. Todo a lo que se opone es a una ley neurocientífica. Les hablé de la teoría de la denuncia. Cuando presionas donde te duele, física, energética, emocional y mentalmente, te duele aún más. Es la conciencia, no es tu personaje, es la conciencia, el fraude supremo, la que hace esto, y mientras te identifiques con la conciencia, estás en un concepto, aunque sea la superconsciencia, la supramente. Verán, es un paso que tenía que ser integrado, que comenzó en agosto de 1984 y terminó en 2018. Hoy en día, como dije, no son esclavos de nada más que de sus propias creencias y en particular de la idea de creerse un individuo, una persona que tiene algún tipo de historia. La historia se trata de la persona, no de ti. El cuerpo del sufrimiento se trata del personaje, no de quién eres. Tuvimos que pasar por la integración del supramental, como lo describió perfectamente Sri Aurobindo, que anunció este período como lo hizo Vidhi. Cuando Nisargadatta dijo que mis palabras no pueden fallar, son los que estaban presentes en ese momento, no eran muchos, los que se liberaron. En ese momento, los que fueron a verlo sintieron, por supuesto, algo gigantesco, algo vasto, pero no lo entendieron. Allí, una frase que me gustó mucho, que Nisargadatta dijo un día a un oyente que vino a verle. Un gran medium indio viene a verlo y dice. Me comunico y canalizo a un amigo, ¿cómo se llama? Ramana Maharshi, y tienes a Vidhi que dice. Sí, ya veo, está ahí, Ramana Maharshi está ahí, pero deja todo eso, ve más allá. Hoy le digo lo mismo a algunas personas que me preguntan. Cuando Vidhi dice, olvídalo, significa no darle importancia, no significa detenerse, reprimir, significa atravesar. Elisa. Recuerda que tengo que traducir para ti. Sí. Hoy en día tu personaje, donde estás en tu vida, a la edad que tienes, con todo lo que está pasando en tu vida humana, tienes todos los elementos para resolverlo, esa es la buena nueva, depende de ti experimentarlo, depende de ti probártelo a ti mismo. Esa es la inteligencia de la luz, que es el reemplazo después de la disolución de la anomalía primaria, fue un primer paso el penúltimo, que fue el reemplazo de la matriz archóntica por la matriz crística, que permitió a muchos y por la inteligencia de la luz, en lugar de por la inteligencia humana, la mente.
De eso se trata abandonarse a la luz, vivir la vida y no solo la propia. Como decía esta mañana, cuanto más aceptes la vida, más dejarás que la vida actúe aunque pienses que es aberrante, no es grave. Haz el intento, haz la prueba y muy rápidamente entenderás mientras lo vives, que la matriz crística y la inteligencia de la luz están trabajando en tu vida, y realmente vivirás que no hay más preguntas como solíamos decir, no hay más deseo, no hay más impulso. Risas en la habitación. ¿Qué has dicho? Elisa. Tú vas al restaurante, lo dejas, alguien estará bien. Cuanto más te das cuenta de que todo pasa sin ti realmente, es todo para el beneficio del personaje. No tienes que hacer más esfuerzos, la noción de esfuerzo está desterrada de ti. Todo se hace por sí mismo. Elisa. Es verdad, todo sucede automáticamente. Por supuesto que sí. Lo que debería ser será, lo que hagas para evitarlo, y lo que no debería ser no será, lo que hagas. Elisa. Todavía es difícil no controlarlo. Elisa. Es difícil dejar a este personaje porque quieres guiarlo. Sí, sí. Pero la ventaja es que la conexión está hecha. El supramental ha penetrado en el ADN, en las células. Por otra parte, la información de la luz de la libertad está escrita en su ADN. Es el disco duro, la unidad de memoria, ahí es donde se escribe todo, incluso la libertad. Elisa. Pero la gente ahora que se está volviendo loca, ¿qué significa eso? Porque hay fotos de gente que va a ir de compras completamente desnuda, desnuda por esto. Pero vas a conseguir más y más de los verdaderos locos. Elisa. ¿Pero por qué? Porque se han vuelto locos a nivel mental. Las visiones que tuve en 1997, cuando no era consciente de todo esto. Elisa. Espera despacio. Pero se va a poner cada vez peor, en 1997 vi lo que el pasaje de Nibiru estaba haciendo, ni siquiera sabía lo que era esta estrella roja oscura, girando lentamente sobre sí misma y emitiendo vapores, meteoritos por todos lados. Así que la descripción física, la tienes, descrita por los supervivientes del cataclismo de Nibiru, la última del manuscrito que mencioné y que puedes encontrar en internet. Elisa. ¿De la Atlántida? No, no, no de la Atlántida, fue hace 3600 años, pero también vi lo que iba a pasar allí, lo que está pasando ahora. Y luego verás a los hombres de negro. Elisa. Pero espera, hace 300.000 años pasó. No 300.000 años, ya ha pasado hace 50.000 años, pasa cada 50.000 años, pero pasa más que eso, pasa cada 3.600 años, pero depende de dónde esté la Tierra en el momento del paso, si está enfrente de ella, no veremos nada, no pasará nada o muy poco, el mar se abrirá como antes de Moisés, el último paso que fue interpretado por muchos, especialmente por Anton Park. Hay dos grandes pasajes, es el momento en que todos los planetas están alineados con el centro galáctico, es ahora, y Nibiru también está alineado con eso, pero si no hay una alineación planetaria, y Nibiru barra Tierra con el Sol, resultará en desastres, pero menores. Elisa. Porque nunca entendí eso, así que lo digeriré. Así que hace 300.000 años, estos son grandes pasajes. No es Nibiru, son los arcontes, estás confundiendo Nibiru con la nave de los arcontes. Elisa. Sí, pero entonces. Se llaman lo mismo, Neberu. Elisa. Pero entonces, sí, pero entonces, ya no entiendo nada. Ese es el problema, Nibiru ha sido cazado, bueno Nibiru la nave de los arcontes, Neberu, ese es el verdadero nombre. Elisa. Ahora, ¿de quién estamos hablando? La nave de los Anunnakis, fue expulsada del sistema solar. Elisa. ¿Cómo se llama? Neberu. Elisa. ¿Ese es el malo? Esa es la nave de los Anunnaki. Pero no confundas a Neberu, la enorme nave de chatarra de los arcontes que pasa antes o después de Nibiru, para cerrar el espacio-tiempo. Pero el gran destructor, como se llama, Marduk, es el gran liberador, y como fue explicado por el abuelo, cada 50.000 años, están los arcontes que cerraban. Elisa. Pero él pasa entonces, es decir, Nibiru pasa cada 50.000 años. No, la nave de los arcontes.
Nibiru pasa cada 3600 años, pero con aspectos astronómicos que no tienen nada que ver, tiene que estar alineado con el centro galáctico. Elisa. No entiendo nada, no entiendo nada. Hermana. Si quieres, es como si hubiera un planeta Nibiru, pero tiene naves, puede moverse en el espacio-tiempo, puede, Elisa. Ahora no entiendo nada. Pero son los aspectos astronómicos y astrológicos. Hermana. Sí. Sabemos muy bien que cuando hay una oposición, no es como cuando hay un trígono es positivo, un semicuadrado, un cuadrado, una oposición, es catastrófico. Elisa. Pero está la nave de los arcontes y está la otra nave. Y está todo el sistema solar porque no es solo un planeta, hay muchas estrellas muertas orbitando a su alrededor. Sí, claro, está Némesis, está Casinat azul, está Casinat rojo. Elisa. Un sistema solar que viene. Sí, ya está en nuestro sistema solar. Completo, hay 9 satélites, Nibiru. Elisa. Es un sol entonces. Un sol negro es el compañero de nuestra estrella. Elisa. Espera ahora, estoy empezando a entender. La mayoría de los sistemas solares son duales, lo sabemos en astronomía. Hay 2 soles, o incluso 3. Elisa. ¿Dónde está? ¿Así que está separado? Sí, se ha separado, pero pasa cada vez, pero se ha separado por el confinamiento del espacio y el tiempo. Elisa. Así que antes de estar aquí, no estaba separado. ¿Antes de qué? Elisa. Bueno, antes del confinamiento. Incluso antes de la creación. Es la nave de los arcontes, también llamada Neberu, la nave Neberu de los Anunnaki. Elisa. ¿Qué tiene que ver con esto? Pero es quien cerró el espacio-tiempo. Elisa. Viene cada 3600 años, eso. No, viene cada 50.000 años. Elisa. Los Anunnaki vienen cada 50.000 años. Sí. Hermana. Con su nave, se mueven, Elisa. ¿Es un ciclo completo? Es el ciclo de la nave Anunnaki, pero aquí llegó en 2010 para completar la creación en 2012. Por eso las élites habían planeado enterrarse bajo tierra y todo, con bases subterráneas. Pero el Nibiru del que estamos hablando ahora es todo el sistema solar que ha entrado. Elisa. ¿Cuántas veces pasa este? Cada 3600 años, pero no pasa entre la Tierra y el Sol. Los planetas, rotan. Si la Tierra está ahí y Nibiru está ahí, nada pasará. Elisa. Ahora sí. Es ahora, todos los planetas del sistema solar están en el mismo lado. Puedes ver a Saturno, Júpiter que están en conjunción con el cielo allí, Urano, Neptuno, Plutón están en el mismo lado, y allí, es mecánico, no es energético, va a haber enormes fuerzas electrogravitacionales, es ahora mismo. Elisa. Eso es ahora mismo. No es en 10 años, no es en 6 meses. Risas en la habitación. Está sucediendo ahora mismo, mira cuántos volcanes están en erupción. Sí. Elisa. Eso significa que ahora va a ser posible alinearse. Ahí está la alineación. Elisa. Así que cuando hay. Pero incluso los diarios oficiales dicen que estamos alineados con el centro galáctico Sagitario A, hermana. Eso, entiendo que es lo que estoy diciendo, es que, antes de que nos encerraran así, es la alineación que permite eso aunque esté encerrado, incluso si pasa. Destruye todo. Hermana. Sí, eso es. Excepto que ahora no habrá un ciclo. Hermana. Se puede hacer la fusión. La curvatura del espacio-tiempo ligada a la nave arcóntica no puede volver a producirse. Hermana. De acuerdo. Elisa. Entonces lo que viene a hacer esto, viene a destruir todo. Bueno sí, se llama el Gran Destructor, lee el manuscrito de Colbrin, lo entenderás si en su momento hubo sobrevivientes, pero ahora habrá 0 sobrevivientes en el sueño, 0. Elisa. ¿Pero cuándo fue la última vez? Hay un gran ciclo de 50.000 años, es la rueda zodiacal completa. Elisa. No lo entiendo bien porque eso es lo que estoy explicando mal de hecho. Pero sí. La rueda del zodíaco. Charla indistinta en la sala.
Nuestro sistema solar se mueve, no en círculo sino en espiral como todos los planetas, y por supuesto pasa por lugares específicos del cosmos, se llama la precesión de los equinoccios, así que este ciclo completo es el giro zodiacal que dura 50.000 años y unos pocos años. Hay un medio ciclo que es menos grave, que es cada 25.000 años. La nave de los arcontes, por otra parte, solo pasa cada 50.000 años. Pero Nibiru y su sistema solar, no, pasa cada 3.600 años. El último pasaje fue Moisés, así que el 1400 a.C., estamos en el año 2000. Nosotros, esas son las fechas. La destrucción de la Atlántida, no existe solo una Atlántida, ha habido tres. El primero fue creado al final del primer ciclo, al final del último ciclo de 50.000 años, fue el 7 de mayo del 50.731 a.C., donde hubo el concilio de Alta, donde los Elohims, los 12 Elohims para evitar la eternidad del sueño, vinieron a traer su conciencia, que llamamos los Elohims, vinieron de Vega, Altair y Betelgeuse, eran 12. Aceptaron el sacrificio de su eternidad y acompañar este ciclo hasta el final reencarnándose continuamente. Así que tuvo lugar en Teotihuacán, en México, y además de que Edgar Cayce habla de ello, el medio, fue la creación de la Atlántida. Ya había gente viviendo en la Tierra, el ciclo, había sobrevivientes, por lo que bajaron en lo que se llama Jerusalén, la Jerusalén celestial, el barco de luz que se describe en el Apocalipsis de San Juan con las puertas, con las 12 puertas, con una piedra cada una. Elisa. Espera. Y descendiendo por los planos dimensionales, la Jerusalén celestial que es de hecho Metatron, la nave de cristal, el cubo que vemos alrededor del sol, los Elohim descendieron en este concilio de Alta donde había un anfiteatro donde había el equivalente a 500.000 personas, no más, que fueron los sobrevivientes del cataclismo. Y finalmente, y para evitar la perpetuidad del sueño, los Elohim simplemente giraron los pétalos del tercer chakra, el Manipura, que estaba boca abajo, lo giraron hacia arriba, para hacer aparecer una forma de individualidad, que necesariamente conduciría al caos que estamos viviendo, para no vivir otros ciclos. De lo contrario, nos habríamos perdido constantemente en el sueño de la conciencia. Luego estos Elohims, por supuesto, que tomaron carne porque al descender las dimensiones, toman esta forma humana, sin pasar por la encarnación, es un descenso vibratorio. Cuando estos Elohim murieron como humanos, dejaron todo el recuerdo de su paso en lo que se ha llamado las calaveras de cristal, las 12 calaveras de cristal originales, pero también escondieron en Argentina el famoso cristal azul de Sirio que permitiría, como una radiobaliza que emite una señal, que permitió guiar la radiación azul de Sirio, teledirigir la radiación de las madres geneticistas de Sirio a este cristal, que era un relé al núcleo cristalino de la Tierra porque la Tierra en el centro, no es fuego, es un cristal así que partieron de la misma manera que los Nepilim, hace 300 años. Hace 1000 años. Elisa. Pero este cristal, ¿qué hace? Pero este cristal azul, ¿está dentro de la Tierra? Sí, en el corazón de la Tierra, es el núcleo de la Tierra, pero de lo que estoy hablando es de Argentina. Eso es todo, su misión está cumplida, es transmitido. ¿Pero qué pasó hace 300.000 años? Los Nepilim, eran gigantes, estaban en la Tierra solo para soñar mucho más materialmente, crearon pueblos de Nepilim en la cima de las montañas, País Vasco, Bretaña, Indonesia, Bali. Percibieron la llegada de los arcontes, de la nave de los arcontes. Eran talladores de piedra, tallaban sueños de lo que veían y no esperan encontrar seres de luz con ropas de luz, tenían forma humana, eran gigantes de 2 metros, 3 metros, vestidos con pieles de animales, pero sabían quiénes eran, tallaban sus sueños en piedra y hay rastros por todas partes. Los tienes en el País Vasco en Ordiap. Recientemente fuimos a Perú a Aramonuro, la puerta del tiempo, y detrás de esta puerta del tiempo había animales esculpidos, erosionados porque es antigua, de 300.000 años, pero se pueden ver claramente, no es imaginación.
Entonces los Nepilim, ¿qué hicieron cuando los arcontes, cuando sintieron la llegada de los arcontes, las naves, tallaron piedras de 2 metros en forma hexagonal, que colocaron en un círculo, llamado círculos de fuego? Se llaman círculos de fuego, se llaman círculos de fuego porque hay uno muy conocido en México. Elisa. Espera, despacio, porque me va a dar un infarto aquí, así que espera. De todas formas está grabado. ¿Cuál era el propósito de estas piedras? Porque sabían que la Tierra iba a ser encerrada, no había nada que pudieran hacer al respecto. Permitieron cada ciclo, aún había 6 ciclos de 50.000 años. Ellos permitieron cada ciclo. Elisa. ¿Qué permitieron? Han permitido en cada extremo del ciclo que la información de la fuente, de las madres geneticistas, creadoras de la vida, nunca fuera cortada. Sin eso, el sueño habría sido interminable y en cada final del ciclo, ya que sabían que los arcontes venían, en cada paso del destructor del sueño de hecho, volvieron a encerrar el tiempo que se ha llamado confinamiento durante 300.000 años. Elisa. Ah, pero pensé que Nibiru pasa cada 3.600 años, ¿pasa, no? Pero sigues confundiendo la nave de los arcontes y la de Nibiru, son 2 cosas diferentes. Elisa. Sí, pero no me dejas pensar en ello. Hermana. No, yo también lo estaba confundiendo. Pero todo el mundo. Hermana. Pero siempre lo vemos, hay un ciclo de 5 más 5, así que el número 5, y nunca llegamos al número 6, que es la liberación de la humanidad. Cada vez que llegamos, cada vez que pasamos el número 7, entonces llegaron. Así que ahí estaba otra vez para una vuelta. Hermana. Y llegábamos a las 6 y todo era, lo que se llama el ciclo del samsara, hermana. No pudimos llegar a 7, ese es el problema, todo es humano. Cada ciclo. Así que había 7 círculos de fuego, quedan 6, hay uno que fue hundido en la última Atlántida, en el Golfo de México. Incluso hay uno que todavía se conoce en México cerca de Chihuahua en el norte de México. Elisa. Espera, hablemos ahora de los ciclos. Hablabas de los primeros ciclos, es que la gente no piensa como yo, lentamente, y no lo entienden porque eres tú, lo tienes en ti, es fácil pero el cerebro humano, requiere un procedimiento y este procedimiento, lo genero y luego puedo transmitirlo, y ahí no lo generé. Así que en realidad los ciclos, estábamos allí, los estabais haciendo, ya los habéis hecho, pero estábamos en el primero, ¿para qué era? Los 7 círculos de fuego se utilizaron para canalizar, eran radiofaros, una forma de onda que permitía dirigir la luz que venía del centro galáctico, para que esta luz pudiera revivir el núcleo cristalino de la Tierra. Además, si miras en el anillo de fuego de los antiguos, círculo de fuego de los antiguos en inglés en Google, existe, es conocido, está al norte de Chihuahua en México, está intacto en el desierto. Elisa. Oh sí, vimos fotos, no hace mucho tiempo. Y alrededor de estos círculos de fuego, existen los lugares donde vivían, sus pueblos, con las piedras talladas. En el País Vasco, encontramos los anfiteatros, encontramos los animales tallados, exactamente lo mismo, excepto que allí, era más un puma que una oveja, en el País Vasco, ya dibujaba ovejas, pero en Amarumuro, junto al lago Titicaca, así es, no hay círculo de fuego, era un pueblo sin círculo de fuego, pero había una puerta temporal, la puerta del tiempo, lo llamamos. Hay lo mismo en Bolivia, en Tiahuanaco, pero no hay un círculo de fuego, los círculos de fuego, hay uno que está bajo el agua, hay uno que está en México, acabo de decírselo, ese se conoce, son los indios que viven allí, los indios de México en el desierto arriba, en Sonora, en Chihuahua. Tienes uno en Bali, en la isla de Bali, sabes muy bien que la gente que va, mucha gente que va a Bali porque, sobre todo los creadores, porque allí tienen muchas imágenes, tienen muchos sueños, tienen muchas visiones. Muchos diseñadores de moda, perfumistas, artistas van allí, es una puerta del tiempo. Tienes 2 en Francia, en ese momento, no era Francia, uno está en Ordiap en el País Vasco y el otro no está lejos de los Monts d'Arrée en Bretaña. Y si vas allí, verás las piedras. Así que en aquel momento nunca quise, ni siquiera la policía, la mayor pregunta que tenían era que les diría dónde estaba.
Ahora puedo decirles, ya que los círculos de fuego son inútiles ahora. Drenarán la luz del núcleo, pero como ya no hay más Neveru, ¿a quién le importa? Como ya no hay más nave archóntica, ¿a quién le importa? Y me gustaría señalar que en el lado español del País Vasco, en Roncesvalles, hay excavaciones que se llevan a cabo desde hace 15 años con objetos tallados en piedra, oficialmente, con carbono 14 que data de 320.000 años. Estos son los Nepilim, así que hay otros, pero he olvidado dónde están. De todos modos, no importa el 1, 2, 3, 4, 5, me faltan algunos. Elisa. El que fue destruido. El que fue destruido, hablé de ello, los otros no recuerdo dónde están. Pero esos son los que conozco porque viví allí, así que también recuerdo eso. Así que, si quieres, junto a algunas de las aldeas de los Nepilim, tienes estos círculos de fuego, pero a Marmuro, Tiahuanaco, estas son las aldeas de los Nepilim. Ya sabes, estas piedras talladas que se ajustan a 1/10 de milímetro, no tenían herramientas para tallar las piedras, materializaron las formas, tomaron un bloque en bruto, y su sueño se proyectó en esa forma, y se transformó en lo que ellos querían. Es una hermosa historia, bueno, es solo una historia. Hermana. Pero estos Nepilim, salieron de su propio pensamiento, salieron de su propia creación. Sí, por supuesto. No olvide que cada madre geneticista, cada entidad creativa en los niveles más densos, está obligada a pasar por la condición que crearon, es decir, a convertirse en humana, y a llegar al final del ciclo. Nos detendremos allí ya que son las 2:30, es una historia fascinante, pero es una historia. Simplemente terminaré con esto. No se trata de profecías, no soy un profeta. Pero mira las posiciones de los planetas. Mira lo que dicen en todas las revistas de astronomía, te preparan. Dijeron que había un agujero negro en el centro galáctico, había un agujero negro en la Vía Láctea, que se aproximaba el nuevo planeta, lo único que habían ocultado era que esta vez estaba acompañado de estrellas muertas. Estas estrellas muertas, ¿a qué van a jugar? Con el Pac-Man, se comerán todo, Pac-Man, ya conoces el juego. Pac-Man, el videojuego, el primer videojuego, es una realidad científica que no quieren que conozcas. Así que están listos para la guerra, con lo que hacen con sus máscaras, la parodia, el virus, las vacunas, para que no tengas que mirar lo que pasa en el cielo por una razón muy simple, terriblemente simple, cuando la manada sepa que va a morir, porque somos una manada para ellos, el ganado, a nivel colectivo, va a ser un caos total. Y no querían, al menos en Occidente, no querían que se nos informara de esto, pero la información está empezando a llegar ahora. ¿Por qué crees que el año pasado, antes de la epidemia de COVID, lo llamé COVID-me? Risas. ¿Por qué crees que lo vimos florecer, así que quieres encontrar la manipulación? Es muy simple, haré la parte, vas a las noticias de Google de tu país y escribes una palabra clave, verás, las palabras aparecen de un día para otro, no sabes de dónde. Por ejemplo, hace un año hablaban del evento del nivel de extinción, la extinción total de la vida, empezaron a hablar de supervivencia, ahora hablan abiertamente del próximo mundo e incluso la jefa del FMI, Christine Lagarde, este año, estábamos hablando de un gran reinicio, fin del líquido, Gesara, Nesara y la vacuna a cambio, y ahora están hablando de una gran transición. Está claro como el cristal. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Escriba gran transición en español en las noticias de Google y verá. Es una programación predictiva sobre lo que va a pasar. Hermana. ¿Y te diste cuenta de que justo al lado, en la calle, allí hacia tu casa, hay un cartel de COVID, que es COVID-19, COVID-10, justo al lado? Así que su objetivo con el regreso de los Anunnakis, que no volverán, era manejar el caos, y ellos, cuando llegara el momento, irse y enterrarse en las profundidades de la Tierra. Olvidaron una cosa. 1, que la nave de los arcontes no volverá y 2, especialmente, que la alineación de Nibiru, el Sol y los planetas del sistema solar es esta vez con el centro galáctico, Sagitario A. Mira Sagitario A en Internet, donde hay un agujero negro, esto se llama el destello galáctico, el rayo gamma. ¿Qué pasa cuando el rayo gamma entra? Dices, oh. El hermoso blanco.
Sí, pero tú también desapareces en blanco. El cuerpo es literalmente consumido físicamente. No es ciencia ficción, es exactamente lo que va a suceder, lo que han estado ocultando desde 1984, al principio del descenso del Espíritu Santo. Ese es el mismo año en que Carrington habló de Nibiru. Risas. Es el mismo año 1984 cuando el astrofísico Carrington ya evocó la presencia de Nibiru en la aproximación a nuestro sistema solar. Fue asesinado después. Risas. Si seguimos hablando de la historia, estaré aquí hasta la noche. Barbacoa hoy. Ah, sí. Entonces nos detendremos aquí. Satsan, vamos a reanudar cuando hayamos terminado de comer. Allí, terminamos tarde, alrededor de las 5 con Oma. Si tienes alguna pregunta para Oma, tenemos algunas en francés, escríbelas. Por Jean-Luc Ayllon. Les Transformations. Traducción al español. LMF.